Las mujeres son las encargadas de construir las chozas. Primero limpian el terreno, cortan ramas flexibles y recolectan las hojas de mangongo. Las chozas son de planta semicircular. La estructura se realiza con un trenzado de ramas flexibles en forma de bóveda. A veces aprovechan los troncos de los árboles para sujetarlas y darles más consistencia. Son como iglús vegetales llamados mongulus. Posiblemente sea la vivienda más sencilla que ha construido el hombre desde el principio de los tiempos. La forma del poblado se adapta a la superficie del terreno. Puede ser circular, alargada o cuadrangular. Los mongulus y refugios siempre tienen orientada la puerta hacia el centro del campamento, donde colocan las hogueras comunales. Las hojas de mangongo hacen la función de tejas para impermeabilizar la vivienda. Con los dientes desprenden el nervio central de la hoja, que servirá de anclaje en el armazón de ramas. Las empiezan a colocar desde la parte baja para que el agua resbale desde arriba y no cale en el interior. La cubierta no dura más de un mes. Cuando las hojas se secan, tienen que renovarlas para que sigan siendo impermeables. Duermen en torno al fuego central, que aparte de darles calor, ahuyenta a los mosquitos. Los diferentes grupos pigmeos se localizan en Camerún, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Ruanda y las dos repúblicas del Congo. Hasta la quietud de estos bosques también llegó la locura de un rey psicópata, uno de los grandes genocidas más repugnantes de la historia contemporánea. A finales de 1800, las sangrientas garras del rey Leopoldo II de Bélgica se cebaron con la población del Congo. Se calcula que murieron más de 10 millones de personas en 23 años. Hubo una explotación sistemática e indiscriminada de los recursos naturales, como el caucho y el marfil, en la que se utilizó exclusivamente la mano de obra nativa en condiciones de esclavitud extrema. Eran habituales los asesinatos en masa, la quema de poblados y los castigos ejemplarizantes, como las torturas y las mutilaciones de manos y piernas. Leopoldo II posiblemente sea el mayor genocida de la historia. Los pigmeos, de carácter manso, sociable y nada belicoso, se vieron obligados a defenderse. Formaron grupos numerosos para combatir las brigadas negreras del rey belga. Su adaptación al medio hacía muy difícil su captura. De hecho, la proporción de pigmeos apresados con respecto a los bantúes fue muy pequeña. Los cazadores de esclavos tenían dificultades para moverse por la maraña forestal de estas junglas. Los pigmeos eran difíciles de encontrar. Parecían volverse invisibles. Se movían veloces por un terreno lleno de obstáculos para los negreros. En esta siniestra época, el norteamericano Samuel Phillips Berner compró 9 pigmeos a unos comerciantes de esclavos para llevárselos a la Exposición Universal de San Luis. Así comenzó la historia de Otavenga, que tras el certamen fue enviado al zoológico del Bronx y expuesto junto a un orangután en la llamada Casa de Monos. Ante la denuncia de religiosos y moralistas, Otavenga fue liberado, pero unos años más tarde se quitó la vida con un revólver. No pudo superar la angustia de no volver a África. Hoy son otras las amenazas que se ciernen sobre la tierra de los pigmeos. Los bosques primarios pueden desaparecer por la sobreexplotación de sus recursos. Los pigmeos siempre han sido respetuosos con la naturaleza. Aunque cazadores-recolectores jamás abaten un animal al que no se vayan a comer. Es la ley de la selva. Si respetas la vida, el gran espíritu del bosque te protegerá. Fabrican sus propias armas para la caza. Hachas, lanzas, cuchillos y arcos.
Las puntas de las lanzas las elaboran con restos metálicos de los machetes viejos conseguidos por el trueque con sus vecinos bantúes. Cuando no tienen esta posibilidad, siguen utilizando las puntas afiladas de cuernos de antílope, sobre todo del duíquero. En la zona del Congo, los pigmeos bambuti utilizan el arco y las flechas. En República Centroafricana y Camerún, los baka usan las ballestas. Son armas de más precisión. Entre los baka, muchos de los trabajos se realizan en grupo, sobre todo los relacionados con la caza, como la fabricación de los dardos para las ballestas. Astillan la madera en pequeños listones, a los que les dan forma afilándolos y rectificando su curvatura. En la parte posterior, en vez de plumas, acoplan una hoja cortada en forma triangular que sirve como estabilizador. Finalmente, impregnan la punta con una mezcla de barro y estrofanto, un potente veneno que provocará la muerte de la presa. Antes de emprender una cacería, a primera hora de la mañana, las mujeres del campamento se reúnen y cantan el yeli. Este canto comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás. Creen que la melodía del yeli encanta a los animales y resulta más fácil cazarlos. Una mujer mayor unge con un ungüento mágico los brazos y la frente de los cazadores para protegerles de los animales feroces y los peligros del bosque. Luego, corta una hoja con el jefe de la partida. Una de las mitades se quedará en el campamento como símbolo de su regreso. Son excelentes rastreadores, por los excrementos y la vegetación rota y magullada por las pisadas o porque se han alimentado de ella. Los cazadores saben qué especie animal se encuentra en las proximidades, su edad, su sexo, el tamaño y el punto en el que probablemente se encuentre en ese momento. Los bai, estos claros en la selva producidos por la salinidad de la tierra, son lugares donde los animales acuden a primeras horas del día y en el ocaso. En muchos hay charcas y pequeñas lagunas que los convierten en abrevaderos naturales, aunque el motivo principal de esta concentración de mamíferos es la ingestión de las hierbas que en estos terrenos crecen con un alto contenido en sales. La cubierta no dura más de un mes. Cuando las hojas se secan, tienen que renovarlas para que sigan siendo impermeables. Duermen en torno al fuego central, que aparte de darles calor, ahuyenta a los mosquitos. Los diferentes grupos pigmeos se localizan en Camerún, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Ruanda y las dos repúblicas del Congo. Hasta la quietud de estos bosques también llegó la locura de un rey psicópata, uno de los grandes genocidas más repugnantes de la historia contemporánea. A finales de 1800, las sangrientas garras del rey Leopoldo II de Bélgica se cebaron con la población del Congo. Se calcula que murieron más de 10 millones de personas en 23 años. Hubo una explotación sistemática e indiscriminada de los recursos naturales, como el caucho y el marfil, en la que se utilizó exclusivamente la mano de obra nativa en condiciones de esclavitud extrema. Eran habituales los
Antes de emprender una cacería, a primera hora de la mañana, las mujeres del campamento se reúnen y cantan el yeli. Este canto comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás. Creen que la melodía del yeli encanta a los animales y resulta más fácil cazarlos. Una mujer mayor unge con un ungüento mágico los brazos y la frente de los cazadores para protegerles de los animales feroces y los peligros del bosque. Luego, corta una hoja con el jefe de la partida. Una de las mitades se quedará en el campamento como símbolo de su regreso. Son excelentes rastreadores. Por los excrementos y la vegetación rota y magullada por las pisadas o porque se han alimentado de ella, los cazadores saben qué especie animal se encuentra en las proximidades, su edad, su sexo, el tamaño y el punto en el que probablemente se encuentre en ese momento. El bosque te protegerá. Fabrican sus propias armas para la caza: hachas, lanzas, cuchillos y arcos. Las puntas de las lanzas las elaboran con restos metálicos de los machetes viejos conseguidos por el trueque con sus vecinos bantúes. Cuando no tienen esta posibilidad, siguen utilizando las puntas afiladas de cuernos de antílope, sobre todo del duíquero. En la zona del Congo, los pigmeos bambuti utilizan el arco y las flechas. En República Centroafricana y Camerún, los baka usan las ballestas. Son armas de más precisión. Entre los baka, muchos de los trabajos se realizan en grupo, sobre todo los relacionados con la caza, como la fabricación de los dardos para las ballestas. Astillan la madera en pequeños listones, a los que les dan forma afilándolos y rectificando su curvatura. En la parte posterior, en vez de plumas, acoplan una hoja cortada en forma triangular que sirve como estabilizador. Finalmente, impregnan la punta con una mezcla. Las hojas de mangongo hacen la función de tejas para impermeabilizar la vivienda. Con los dientes desprenden el nervio central de la hoja, que servirá de anclaje en el armazón de ramas. Las empiezan a colocar desde la parte baja para que el agua resbale desde arriba y no cale en el interior. La cubierta no dura más de un mes. Cuando las hojas se secan, tienen que renovarlas para que sigan siendo impermeables. Duermen en torno al fuego central, que aparte de darles calor, ahuyenta a los mosquitos. Los diferentes grupos pigmeos se localizan en Camerún, Gabón, República Centroafricana, Uganda, Ruanda y las dos repúblicas del Congo. Hasta la quietud de estos bosques también llegó la locura de un rey psicópata, uno de los grandes genocidas más repugnantes de la historia contemporánea. A finales de 1800, las sangrientas garras del rey Leopoldo II de Bélgica se cebaron con la población del Congo. Se calcula que murieron más de 10 millones de personas en 23 años. Hubo una explotación sistemática e indiscriminada de los recursos naturales, como el caucho y el marfil, en la que se utilizó exclusivamente la mano de obra nativa en condiciones de esclavitud extrema. Eran habituales los asesinatos en masa, la quema de poblados y los castigos ejemplarizantes, como las torturas y las mutilaciones de manos y piernas.
Leopoldo II posiblemente sea el mayor genocida de la historia. Los pigmeos, de carácter manso, sociable y nada belicoso, se vieron obligados a defenderse. Formaron grupos numerosos para combatir las brigadas negreras del rey belga. Su adaptación al medio hacía muy difícil su captura. De hecho, la proporción de pigmeos apresados con respecto a los bantúes fue muy pequeña. Los cazadores de esclavos tenían dificultades para moverse por la maraña forestal de estas junglas. Los pigmeos eran difíciles de encontrar. Parecían volverse invisibles. Se movían veloces por un terreno lleno de obstáculos para los negreros. En esta siniestra época, el norteamericano Samuel Phillips Berner compró 9 pigmeos a unos comerciantes de esclavos para llevárselos a la Exposición Universal de San Luis. Así comenzó la historia de Otavenga, que tras el certamen fue enviado al zoológico del Bronx y los de carácter manso, sociable y nada belicoso se vieron obligados a defenderse. Formaron grupos numerosos para combatir las brigadas negreras del rey belga. Su adaptación al medio hacía muy difícil su captura. De hecho, la proporción de pigmeos apresados con respecto a los bantúes fue muy pequeña. Los cazadores de esclavos tenían dificultades para moverse por la maraña forestal de estas junglas. Los pigmeos eran difíciles de encontrar. Parecían volverse invisibles. Se movían veloces por un terreno lleno de obstáculos para los negreros. En esta siniestra época, el norteamericano Samuel Phillips Berner compró 9 pigmeos a unos comerciantes de esclavos para llevárselos a la Exposición Universal de San Luis. Así comenzó la historia de Otavenga, que tras el certamen fue enviado al zoológico del Bronx y expuesto junto a un orangután en la llamada Casa de Monos. Ante la denuncia de religiosos y moralistas, Otavenga fue liberado, pero unos años más tarde se quitó la vida con un revólver. No pudo superar la angustia de no volver a África. Hoy son otras las amenazas que se ciernen sobre la tierra de los pigmeos. Los bosques primarios pueden desaparecer por la sobreexplotación de sus recursos. Los pigmeos siempre han sido respetuosos con la naturaleza. Aunque cazadores-recolectores jamás abaten un animal al que no se vayan a comer. Es la ley de la selva. Si respetas la vida, el gran espíritu del bosque te protegerá. Fabrican sus propias armas para la caza. Hachas, lanzas, cuchillos y arcos. Las puntas de las lanzas las elaboran con restos metálicos de los machetes viejos conseguidos por el trueque con sus vecinos bantúes. Cuando no tienen esta posibilidad, siguen utilizando las puntas afiladas de cuernos de antílope, sobre todo del duíquero. En la zona del Congo, los pigmeos bambuti utilizan el arco y las flechas. En República Centroafricana y Camerún, los baka usan las ballestas. Son armas de más precisión. Entre los baka, muchos de los trabajos se realizan en grupo, sobre todo los relacionados con la caza, como la fabricación de los dardos para las ballestas. Astillan la madera en pequeños listones, a los que les dan forma afilándolos y rectificando su curvatura. En la parte posterior, en vez de plumas, acoplan una hoja cortada en forma triangular que sirve como estabilizador. Entre los baka, muchos de los trabajos se realizan en grupo, sobre todo los relacionados con la caza, como la fabricación de los dardos para las ballestas. Astillan la madera en pequeños listones, a los que les dan forma afilándolos y rectificando su curvatura. En la parte posterior, en vez de plumas, acoplan una hoja cortada en forma triangular que sirve como estabilizador. Finalmente, impregnan la punta con una mezcla de barro y estrofanto, un potente veneno que provocará la muerte de la presa. Antes de emprender una cacería, a primera hora de la mañana,
las mujeres del campamento se reúnen y cantan el yeli. Este canto comienza con una sola voz a la que se van uniendo paulatinamente las demás. Creen que la melodía del yeli encanta a los animales y resulta más fácil cazarlos. Una mujer mayor unge con un ungüento mágico los brazos y la frente de los cazadores para protegerles de los animales feroces y los peligros del bosque. Luego, corta una hoja con el jefe de la partida. Una de las mitades se quedará en el campamento como símbolo de su regreso. Son excelentes rastreadores. Por los excrementos y la vegetación rota y magullada por las pisadas o porque se han alimentado de ella, los cazadores saben qué especie animal se encuentra en las proximidades, su edad, su sexo, el tamaño y el punto en el que probablemente se encuentre en ese momento. Los bai, estos claros en la selva producidos por la salinidad de la tierra, son lugares donde los animales acuden a primeras horas del día y en el ocaso. En muchos hay charcas y pequeñas lagunas que los convierten en abrevaderos naturales, aunque el motivo principal de esta concentración de mamíferos es la ingestión de las hierbas que en estos terrenos crecen con un alto contenido en sales.